Saludos cordiales a todos, les deseo un día lleno de energía. El video de hoy traerá los siguientes contenidos principales. El Kremlin ha sido cortado de su arteria estratégica. Justo frente al centro logístico fortificado de Oretsk, una operación de desembarco secreta en la niebla eliminó a las fuerzas de ocupación rusas de la cadena de islas nacionales en la región baja del río Dnipro. Se sorprenderán al saber cuán despiadado fue el escenario que Kiev preparó para empujar al ejército ruso a una parálisis sistémica, obligándolos a ver impotentes cómo sus compañeros eran emboscados. La sentencia de muerte para las tropas del grupo Dnipro, la leyenda de acero, fue borrada. El orgullo de Moscú, que dominaba la cuenca del río con cientos de buques patrulleros blindados, colapsó por completo y se transformó en montones de chatarra oxidada en tan solo una noche. ¿Qué secreto hay detrás del salto tecnológico de Ucrania? La batalla del trueno a larga distancia golpeó oficialmente la puerta de Crimea. El control de las 4 islas no solo fue una victoria territorial común, sino que fue el disparo que abrió el camino para el supermisil Farmingo, con un alcance de 3.000 kilómetros, poniendo de inmediato toda la retaguardia rusa en la mira. Veamos cómo los estrategas de Kiev están haciendo realidad el paraguas de defensa aérea a gran escala para recuperar todo el corredor económico del Mar Negro y empujar a la flota rusa a una retirada sin precedentes. A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado. Las fuerzas ucranianas han aplastado a la flota rusa en el río Dnipro y han tomado el control de 4 islas. Estimados señores, el panorama del campo de batalla en Ucrania está presenciando un cambio geopolítico calculado, ya que el alto mando de Kiev ha decidido trasladar el foco estratégico y el peso militar hacia la larga línea del Frente Sur. Sin embargo, los observadores internacionales se equivocaron al centrar su atención en las estepas de Paula en Zaporizhia o en el infierno de Mariupol durante varias semanas. El verdadero punto crítico que está decidiendo el destino de la situación en este momento es el sistema del río Ngoai y los bancos de arena intercalados en la cuenca baja del río Dnipro y la ciudad de Kherson. Precisamente en esta franja de tierra estratégica y escarpada, la maquinaria de guerra del Kremlin de Khan se topó inesperadamente con un escenario completamente fuera de sus cálculos. En las rutas de transporte fluvial Kuyt-Mag, que conectan Kherson y Oresti, la Brigada de Infantería Naval número 61, junto con las unidades de refuerzo de la División Aerotransportada de la Guardia número 98 de Rusia, siguen manteniendo el ritmo de patrullaje día y noche con ametralladoras. Con la ventaja ya asegurada, la Brigada de Infantería Naval número 61 realiza continuamente desembarcos anfibios para establecer una pinza de presión sobre las posiciones del ejército ucraniano en la orilla opuesta del río. Sin embargo, los soldados rusos que patrullan arduamente en el río parecen no imaginar el destino cruel que les espera más adelante. Cuando las lanchas patrulleras apenas salieron al centro del río, el cielo sobre la zona entre Jersón y Oresti fue desgarrado de repente por una lluvia de fuego proveniente de drones FPV, artillería y morteros ucranianos. En medio de esa lluvia incesante de balas, los soldados de la 34ª Brigada Independiente de Infantería de Marina de Ucrania lanzaron un ataque sorpresa en pequeñas lanchas tácticas, avanzando directamente hacia la peligrosa desembocadura del río para cazar a las fuerzas de infantería naval rusas. La batalla en el cruce de pequeñas islas entre Jersón y Oresti, un espacio geográfico estrecho pero de importancia estratégica crucial, se desarrolló con una escala y brutalidad que superaron con creces todas las previsiones de los analistas. El evento estalló justo cuando la 34ª Brigada Independiente de Infantería de Marina de Ucrania completó todos los preparativos y abrió fuego oficialmente. De hecho, todos los movimientos de las tropas rusas en la ruta fluvial hacia Oresti estaban bajo estricta vigilancia. Desde los primeros días de la guerra, en 2022, ya había estado en la mira y bajo la estricta vigilancia de los drones ucranianos desde mucho antes. Que las unidades ucranianas pudieran infiltrarse y tomar el control total de estas islas parecía una tarea imposible. Sin embargo, la historia militar siempre deja espacio para la dureza de la naturaleza.
cuando una densa niebla, acompañada de fuertes lluvias, cayó sobre la región de Halie, creando una cortina perfecta para ocultar a las fuerzas ucranianas. Justo antes de que el primer rayo de sol pudiera asomar, los equipos de fuerzas especiales de élite de Ucrania se desplegaron silenciosamente en botes tácticos equipados con motores completamente silenciosos. Como sombras en la niebla nocturna, los infantes de marina ucranianos lograron infiltrarse exitosamente en la isla Oesivsky, neutralizando rápidamente los puestos de observación rusos en el lugar. El primer golpe acababa de caer cuando la operación se expandió de inmediato como un efecto dominó, barriendo las islas Karklik, Korobeily y Pomkinsky. Al ser emboscados inesperadamente en medio de las aguas heladas y la oscuridad envolvente, los soldados de la 61 Brigada de Infantería Naval y la 98 División de Asalto Aéreo de la Guardia de Rusia quedaron completamente aturdidos. Ellos quedaron completamente desorganizados ante el ataque directo. La combinación simultánea del poder de fuego de los drones suicidas, FPV, y la artillería pesada obligó a las unidades rusas a no tener otra opción más que retirarse caóticamente de estas islas. Los medios locales de Ucrania luego confirmaron unánimemente que las fuerzas rusas se retiraron completamente de los 4 puntos estratégicos: Oesivsky, Pomkinsky, Karklik y Korobeily. Sin embargo, su retirada se convirtió en una verdadera pesadilla, cuando las ráfagas de mortero de Ucrania, con coordenadas precisas, caían continuamente, bloqueando cualquier ruta de escape para los rusos. El precio que el ejército ruso tuvo que pagar en esa noche fatídica no se limitó solo al costoso equipo militar abandonado en el campo de batalla. Peor aún, dejaron atrás los restos destrozados de la leyenda sobre un muro de acero invencible que tanto esfuerzo habían construido en el frente sur. Sin embargo, la paradoja más amarga y dolorosa de este campo de batalla no ocurrió en la línea del frente llena de disparos. Justo en el momento en que la Brigada 34 de Ucrania estaba expulsando a las fuerzas rusas de las islas, el Kremlin transmitió un video en el que el presidente Putin declaraba que las fuerzas rusas estaban logrando muchas victorias en el sur. El control de estas 4 islas clave ayudó a Kiev a expandir su zona de control de fuego en la orilla izquierda del río Dnieper a una escala sin precedentes. Ahora, gracias a la ventaja de la visibilidad y la potencia de fuego superior desde las nuevas posiciones elevadas que han ocupado, el ejército ucraniano puede observar toda la retaguardia del ejército ruso. Los centros logísticos estratégicos, los depósitos de municiones y los puntos de concentración de tropas rusas en Oresky de repente se convirtieron en objetivos vulnerables, perdiendo completamente la capacidad de defenderse ante los ataques de artillería y drones ucranianos. Las consecuencias geopolíticas y militares recayeron de inmediato sobre los soldados rusos que están apostados en esta zona. Si antes el envío de refuerzos a Oresky con vehículos blindados y camiones logísticos se realizaba de manera relativamente fluida, ahora la pérdida de las islas avanzadas ha cortado por completo las principales rutas de suministro. La superioridad de fuego de Ucrania ha sacudido hasta los cimientos las fortificaciones rusas en los puntos clave de tráfico, especialmente en el puente vial de Konoka. El contexto actual obliga a un soldado ruso común, si quiere llegar a la línea del frente y a su posición de combate, a marchar a pie una distancia larga de entre 20 y 30 kilómetros. Su alma carga con el equipo pesado, comenzando desde el punto de partida Kosta-Kostoryshov. Y no solo eso, a través de esta campaña decisiva, el ejército ucraniano ha establecido un escudo de acero sólido para proteger la ciudad de Jersón ante cualquier intento enemigo de cruzar el río, y al mismo tiempo ha ido empujando gradualmente su línea de defensa estratégica directamente hacia el corazón de la línea de combate enemiga. Los informes de mayo muestran que Rusia ha concentrado más de 300 botes de diferentes tipos en dirección a Jersón, con el objetivo de llevar a cabo operaciones de desembarco para romper la línea de defensa de Ucrania. Pero esta gran cantidad no pudo dar los resultados esperados. El fuego de misiles de largo alcance y los drones explosivos suicidas de Ucrania han ido desgastando esta flota poco a poco. El mayor avance en realidad ocurrió mucho antes, en diciembre de 2025,
cuando los ataques relámpago de Ucrania arrasaron la base principal y las instalaciones de apoyo de la flotilla en Olenivka. Esta tormenta de fuego destruyó por completo la capacidad de mando y control y convirtió a la mayor parte de la flota rusa en montones de chatarra inútil. Las pocas lanchas rápidas que le quedaban a Rusia después de ese desastre rápidamente se convirtieron en blancos móviles para los drones FPV de Ucrania que las cazaban. Los informes recientes del movimiento partisano ATEX local han revelado el pánico extremo dentro de las filas del mando ruso, cuando la escasez grave de vehículos acuáticos llegó al punto de que los soldados no podían arriesgarse a poner un pie en el río. Según los grupos partisanos ucranianos, los equipos de rescate fluvial rusos fueron completamente disueltos y las pocas lanchas que quedaban intactas estaban oxidadas y podridas por la falta de mantenimiento. Al planear la operación en junio, la Brigada de Infantería de Marina número 34 de Ucrania analizó este punto débil con extrema precisión. La total impotencia de Rusia en el agua creó un escenario sombrío. Las fuerzas terrestres rusas en Oleski, aunque estaban a solo unos cientos de metros de sus compañeros emboscados en las islas, solo podían mirar impotentes sin poder brindar ningún tipo de apoyo. La batalla que solo pudieron observar desde la orilla en completa impotencia es la prueba más contundente del colapso total de la capacidad de operaciones combinadas de Rusia en la región del estuario de Kherson. Después de las repercusiones de la victoria en la zona de las islas y la desintegración de la flotilla del río Dnieper, la ola de conflictos en esta área seguramente no se detendrá. Los estrategas en Kiev claramente no ven este éxito como el objetivo final, sino como una plataforma de lanzamiento para campañas mucho más grandes en el futuro. El objetivo principal del ejército ucraniano en este momento es aprovechar al máximo la victoria para expandir y consolidar de manera duradera las cabezas de puente en la orilla izquierda del río Dnieper. En la primera etapa, se prevé que las zonas periféricas de Oleski y las líneas defensivas a lo largo del río Konka tendrán que soportar una intensa presión de la artillería y los drones kamikaze de Ucrania. Las partes restantes del puente Konka, que ya estaban gravemente dañadas, probablemente serán eliminadas por completo del mapa, eliminando permanentemente cualquier oportunidad de establecer siquiera una línea logística provisional para el ejército ruso. A mediano plazo, Kiev está planeando una cuña estratégica a través del lago Lapristán y las pequeñas islas del sur para amenazar directamente el corredor de suministro que se extiende hasta la península de Kimburn. Esta estrategia busca asfixiar los corredores logísticos del norte de Rusia hacia la península de Gai-Kaivir, al mismo tiempo que obliga a los restos de la flota del Mar Negro a retirarse aún más hacia el sur. Sin embargo, detrás de esas victorias tácticas locales, hay una jugada macro a nivel continental que implica un cerco estratégico. Este es el momento en que las armas de alta tecnología, producidas de manera autónoma por Ucrania, como el misil de crucero Farmingo, con un alcance de hasta 3.000 kilómetros, entran en la ecuación del conflicto. En el contexto en que las unidades rusas en la isla están agotadas por la crisis logística, las bases principales de suministro, los centros de mando y las rutas vitales que conectan con Crimea, ubicadas a cientos de kilómetros detrás, pueden ser eliminadas sistemáticamente por este sistema de misiles de largo alcance. En otras palabras, el ejército ucraniano no solo corta la red militar de Rusia justo en la línea del frente, sino que también tiene la capacidad de asfixiar las rutas en la retaguardia utilizando tecnología de misiles estratégicos. La capacidad del ejército ruso para movilizar fuerzas de refuerzo, equipos blindados o restablecer flotillas en esta zona se ha convertido en un problema sin solución. Todo esto es gracias a la impresionante capacidad de ataque en profundidad que aporta Flamingo. Cualquier envío militar a gran escala del Kremlin ahora está bajo la mira de los satélites de largo alcance desde cientos de kilómetros antes de que puedan acercarse a la línea del frente en Kherson. Este asedio asimétrico está llevando al alto mando militar ruso en Kherson a un estado de casi total parálisis estratégica. Ahora, los generales rusos se enfrentan a una dura decisión: llevar a cabo una retirada estratégica para preservar sus fuerzas o seguir resistiendo para proteger la imagen política de invencibilidad del presidente Putin.
¿Cuánto tiempo más puede el ejército ruso mantener el control sobre Oretsk y las áreas circundantes bajo esta intensa presión? La respuesta depende en gran medida de la resistencia de las rutas de suministro clave que se extienden desde la península de Crimea. Los ataques sistemáticos que Ucrania lleva a cabo con misiles de crucero y sistemas de largo alcance están apretando la red de suministros del sur de Rusia. El hecho de que los puentes y las rutas de transporte hacia el istmo de Engai-Geniches estén siendo atacados constantemente ha obligado a Rusia a reorganizar continuamente el flujo de suministros y equipos, causando grandes pérdidas tanto en tiempo como en recursos. La operación en la arteria principal de Kherson-Oretsk también sirve como un campo de pruebas sumamente importante, marcando el nacimiento de una doctrina de combate completamente nueva en las zonas de estuario para los estrategas de Kiev. En lugar de las campañas terrestres clásicas, ahora el concepto de islas flotantes ha pasado a ocupar una posición de vanguardia. Se dice que los ingenieros ucranianos han comenzado a construir refugios de concreto prefabricado, estaciones de energía solar y sistemas de comunicación por fibra óptica, con el objetivo de convertir las islas recién capturadas en puntos de apoyo de fuego sólidos y duraderos. Esta infraestructura no solo crea un modelo de operaciones para Kherson, sino que también sirve como ejemplo para futuras campañas fluviales. En un aspecto militar que pocos notan, pero que resulta decisivo, el avance en la capacidad de guerra electrónica de Ucrania es la clave para quebrar la resistencia del enemigo. Lo que paraliza a los buques de guerra Love-Swell de Rusia no son solo los enjambres de drones FPV, sino también los sistemas de guerra electrónica nacionales llamados Nod y Tok Ropodova de Ucrania. La activación simultánea de estos sistemas ha interferido completamente la localización y las comunicaciones por radio de los buques de guerra rusos durante varias horas, haciendo que la cadena de mando rusa casi pierda por completo el contacto con las unidades avanzadas en la isla. La superioridad con esta tecnología está sentando las bases para que el ejército de Ucrania se prepare para estandarizar el trípode táctico de drones, guerra electrónica y fuerzas especiales en un proceso de combate estándar. Mientras tanto, en el otro lado del frente, el ejército ruso está enfrentando una crisis psicológica cada vez más grave. En las últimas semanas, los informes han registrado un aumento en el número de soldados rusos que desertan en Kherson bajo el pretexto de rotación voluntaria. Esto no es simplemente una cuestión de moral baja a nivel local, sino una señal de que el ejército ruso está luchando por adaptarse a la guerra de nueva generación. A pesar de las oleadas de movilización militar ordenadas por el Kremlin, la disminución en la calidad de las unidades de infantería, de marina y de asalto aéreo profesionales se está volviendo cada vez más evidente. Desde el punto de vista ecológico, el panorama de la guerra es aún más trágico y conmovedor. El ecosistema de la región del delta del Dnieper, que ya era extremadamente vulnerable tras el desastre de la represa de Kakhovka, ahora tiene que soportar una nueva presión debido al uso intensivo de municiones y la cantidad de combustible derramado por los barcos hundidos. El hecho de que las posiciones de artillería y los sistemas de defensa aérea de corto alcance de Rusia se hayan retirado más hacia el interior de Oretsk ha creado accidentalmente un enorme corredor seguro en el cielo sobre el río Dnieper para la Fuerza Aérea de Ucrania. Los cazas modernos y el equipo aéreo avanzado proporcionados por los aliados occidentales están siendo integrados rápidamente para estar listos para intervenir como un escudo estratégico en este momento. Estas zonas de humedales y cuencas fluviales prometen convertirse en una plataforma de lanzamiento para que los aviones a reacción ucranianos penetren a baja altura lanzando municiones de precisión sobre las bases estratégicas rusas en el sur. Si Ucrania logra proteger completamente la región de la cuenca baja del río Dnieper con una superioridad absoluta de fuego y un nuevo escudo antiaéreo, las infraestructuras civiles importantes que han estado paralizadas desde el inicio de la guerra tendrán la oportunidad de revivir. Si este escenario se hace realidad, abrirá de par en par la puerta hacia dos objetivos estratégicos clave, los puertos marítimos de Mykolaiv y Jersón. Entonces, según ustedes, con la superioridad absoluta de fuego desde estas islas, ¿cree que Ucrania podrá expulsar completamente a las fuerzas rusas de la orilla oriental del río Dnieper en un futuro cercano?